Eh, ¿Se escucha todo bien? Sí, todo bien. Bueno, vamos a iniciar, pues. Espero que si hubiera alguna pregunta o alguna duda de lo que platicamos ayer. De lo contrario, vamos a continuar donde nos quedamos ayer y trataremos de revisar un caso práctico que sucedió en el 2005. Lo vamos a ver en un momento más, o en 2015. Vamos a ver cuál es el caso y vamos a tratar de recordar más o menos en dónde nos habíamos quedado. Estamos hablando de la nulidad de la declaración de inelegibilidad en una elección. Creo que ahí nos habíamos quedado. Y decíamos que en el caso de la declaración de inelegibilidad, el suplente de la fórmula correspondiente tomará el lugar del declarado no elegible. Y entonces, si el suplente también es inelegible, tomará el lugar que le sigue en el orden de la lista que se haya presentado, correspondiente del mismo partido, por supuesto. Las unidades de elecciones federales y locales tienen el tratamiento de oposición que estamos viendo en la pantalla. Y aquí repetimos en la cuestión de la diferencia entre primer y segundo lugar, que sea menor al 5% de la diferencia. Es muy importante el segundo párrafo, donde dice que en el caso de una nulidad no podrá participar en la misma, en la siguiente, que es la elección extraordinaria, la persona que resulte sancionada, que es un dato muy importante que tener en cuenta. Si hay alguna duda de las razones, por favor, no lo sabéis y tratamos de platicarlo. Hay que tener siempre muy claro que es fundamental tener vigilado el aspecto constitucional y legal en la materia que estemos discutiendo para efectos de las nulidades. Bueno, las pruebas causales de nulidad. Ayer estuvimos hablando del artículo 75, fundamentalmente, y ahora vamos a ver las que se refieren a las que ya habíamos dicho que están incluidas en el artículo constitucional, que se refiere a el exceso de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado por el INE, así como la adquisición de cobertura informativa de tiempo de radio y televisión, fue lo que marca la ley. Esta contratación o adquisición, primero se discutió si era adquisición o contratación. Entonces, anteriormente decía contratación y hoy se quedó simplemente con la reforma que existió a la ley. Se refiere solamente a la adquisición, porque esa puede ser por un contrato que haga el partido político o el candidato, o bien por cualquier regalo, digamos, que hiciera la televisora al partido político. Entonces, a partir de ese cambio, la redacción del actual de la ley se refiere a la adquisición de cobertura de tiempos. Y por supuesto, sigue vigente la utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas electorales.
Solo, es muy importante, solo se podrán estudiar causales de nulidad específicas cuando se encuentren en una ley o en la Constitución. Ya no se puede hacer como antes una decisión a través de una interpretación jurisdiccional, jurisprudencial de una conducta, etcétera, si esta no está perfectamente establecida y narrada en la ley o en la Constitución, no es oponible como causal de nulidad. Esa que se llamaba una causal abstracta, que estamos mencionando con letras rojas, esta que me refiero que existía antes, que fue utilizada por el tribunal para la anulación de la elección de Madrazo en Tabasco. ¿Se acuerdan de esa nulidad? Esa nulidad que fue bastante histórica, encuadra en lo que se llamaba la causal de nulidad abstracta, la cual ya no existe en nuestra legislación. Pues, repito, debe estar siempre establecida concretamente, específicamente en la ley o en la Constitución. Esta es una violación, esta es una nulidad que se ha utilizado en varias ocasiones y se pretende usar siempre, que es cuando se atenta contra los principios constitucionales que rigen el proceso electoral. Esta invalidez, que haya discutido si es invalidez o es nulidad, yo sigo sabiendo es una nulidad, no invalidez, pero bueno, esta nulidad se refiere a que cualquier acto que atiente contra la ilustración de la Constitución es en sí mismo nulo en el derecho mexicano. Para lo cual hace falta solamente justificar que efectivamente se haya realizado alguna conducta que atente en forma grave a lo que determina la Constitución para que ésta se considere nula. ¿Tienen algún comentario, por favor? Bueno. Esta invalidez por principios constitucionales se ha aplicado en alguna ocasión por la Sala Superior del Tribunal Electoral, que haciendo un estudio jurisprudencial sobre estas causales, resolvió que existe una forma de anular una elección cuando las causales significan un atentado contra la Constitución misma. Por lo tanto, pues no funcionaría de otra manera más que declararlas inválidas. Nulas me refiero yo. Aquí están los principios que rigen la elección, que deben contenerse en todo caso para considerar la elección válida: la certeza, la legalidad, la independencia, imparcialidad y objetividad de la elección. Realizadas mediante elecciones libres, auténticas y secretas, periódicas, en fin. Que el voto sea libre, universal, secreto y directo. Después se hace referencia al profesionalismo de los que van a estar involucrados en ellas desde el punto de vista de la autoridad electoral, equidad, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y las acciones que se lleven a cabo a raíz de la misma, así como la legitimidad de los actos jurídicos debidamente celebrados. Consecuencias de una afectación constitucional. Y aquí, como ustedes ven, se habla indebida, pero se habla de invalidez o de nulidad
de una forma indiscriminada. Entonces, vamos a definirla como ustedes piensen y como ustedes quieran. Yo sostengo que se llama nulidad, no invalidez. Pero en fin, esos son minucias que no cambian el fondo de nuestro tema. El grado de afectación. Esto es una idea que hay que tener en cuenta siempre, que debe tener un grado de afectación importantísimo para efectos del mantenimiento o modificación del resultado de la elección. Hasta ahí llegamos y correspondería ahora discutir el caso práctico que les traigo para comentar, a ver qué les parece, y vamos a tratarlo de hacer de una manera ágil, porque es un caso muy importante para el tribunal, porque contempla, bueno, es un caso como mandado a hacer, háganse de cuenta. Es perfectamente aplicable la legislación y todo lo que hemos platicado entre ayer y hoy al caso que vamos a mencionar ahorita mismo. Este es un caso que se celebró, que se llevó a cabo en el 2015, o en 2015. Se refiere a la elección de diputados que se llevó a cabo en el estado de Aguascalientes, en el municipio de Jesús María, en Aguascalientes, en el año de 2015. Aquí vamos a ver un caso que fue que la elección en principio la había ganado el PRI, y resulta que el Partido Acción Nacional llevó a cabo una serie de impugnaciones que vamos a revisar ahorita para armar su caso pretendiendo anular la elección. Entonces, el Consejo Distrital declaró válida la elección y expidió las constancias de mayoría correspondientes a la fórmula ganadora. El juicio de inconformidad fue presentado por el Partido Acción Nacional en el mes de junio de ese año, promoviendo un juicio de inconformidad ante el distrito, al Consejo Distrital correspondiente, buscando, por supuesto, obtener la nulidad de la elección. El PAN solicitó la nulidad de la votación realizada en diversas casillas, de acuerdo con una serie de causales que están descritas en el abecedario que viene del artículo 75, que establece de muchas causales. Con base en ese artículo, promovió el PAN esta nulidad. Y entre otras cosas, los siguientes causales: que la instalación de los centros de votación se realizó en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital. Que la votación se recibió en lugares distintos a los que fueron instalados de acuerdo con la disposición del Consejo Distrital, y que llevaron a que existieron errores en el cómputo de los votos. Estas son básicamente las causales del artículo 75 que fueron planteadas. Además de la indebida integración de las mesas directivas de casilla, lo cual las personas que recibieron la votación no eran los autorizados para estos efectos, y también la cuestión de que se había realizado presión a los electores por la presencia de servidores públicos
en las inmediaciones de las casillas. Así estaba una casilla y alrededor andaban caminando ahí una serie de funcionarios públicos del Estado, caminando en torno a las casillas, lo cual pues siempre significa una presión a los votantes. Y aquí se ejerció la famosa marea roja, que ustedes ya conocen, que es el hecho que se decía que salían los priistas vestidos de camisas rojas todos, con lo cual hacía muy evidente esa mancha roja para hacerlas sentir como una mayoría, y esto siempre conduce a una votación en favor del partido que tiene el color ahí exhibido. No sé en qué consiste esa psicología, pero resulta ser clara la influencia de este tipo de colores en el momento de la elección. Agravios que fueron eximidos, esgrimidos por el Partido Acción Nacional fueron los siguientes. La participación indebida del gobernador del estado de Aguascalientes el día de la jornada electoral, pues se hizo muy evidente y en consecuencia, pues implica una presión a los votantes su presencia en las casillas electorales. La presencia del gobernador por ahí, pues como que se hace muy evidente la voluntad del gobernador y la no disponibilidad del público a seguir sus instrucciones, ¿verdad? Igualmente, se menciona que el PRI realizó campaña negra en contra de los candidatos del PAN. También se argumentó que el PRI había sobrepasado los gastos de campaña fijados por el Instituto Nacional Electoral y irregularidades como la presencia de un camión del Estado que circulaba por todos los distritos electorales de ese momento, lleno de candidatos a diputados o de los funcionarios del partido que iban en el camión y recorrían las zonas de las elecciones y las casillas este, con con estas personas a bordo. Sí, pues no, varias casillas y sí, hubo que recontarlas, etcétera. También existió aquí la agenda del gobernador de Aguascalientes, que fue ofrecida como una prueba en cierto momento, en la cual se especificaba lo que iba a hacer el gobernador ese día, que era acudir a tal casilla a votar, después de hacerlo con algunos amigos, etcétera. Y el ejercicio de la presión sobre el electorado por parte del gobernador del Estado, a través del recorrido que realizó en el camión del Estado, propiedad del Estado, lleno, cargado de candidatos a los diferentes cargos de selección, a los diputados que estaban, candidatos a diputados que estaban en esa elección, a bordo del camión, haciendo todo un recorrido y con una exhibición de alegría. O sea, esta cuestión fue identificada como una presión a los votantes. Y de ahí se llevó a cabo ese análisis probatorio que ustedes lo pueden ver aquí.
Este fue básicamente el planteamiento general de la demanda que realizó el PRI, digo, que realizó el PAN en contra de la elección que se había llevado a cabo. Y aquí está una transcripción inclusive de la agenda del gobernador, la cual estaba, por supuesto, al alcance de todo el público. Esas son las notas del gobernador sobre su agenda. Y empieza lo interesante, son estas fotografías. Aquí empiezan las fotografías que fueron presentadas también por el PAN, donde aparecen el candidato a gobernador, a diputados, el que está arriba del lado izquierdo. Al centro, con camisa rosa, está el gobernador del estado. No, el gobernador está presentado, está vestido con saco gris y lentes oscuros, a la derecha de la foto de arriba, de la foto del centro. Y los demás son funcionarios del estado que iban acompañando en toda esta manifestación a el gobernador durante toda la jornada electoral. Y estas fotos fueron, por supuesto, exhibidas por el partido para hacer clara su ostentación y campaña el día de la jornada electoral y, por supuesto, usando mecanismos de presión para convencer a los votantes de votar en favor del partido del PRI este día. Es el gobernador quien fue detenido por una persona como para hacer una entrevista. Y el gobernador dijo, pues a mí no me puedes entrevistar, yo no he hecho nada mal, me estás entrevistando. Y la persona que estaba filmando, pues ahí tuvo una discusión entre ellos, que aquí está transcrita del lado izquierdo, y también fue ofrecida como prueba en este juicio. Aquí sigue el tema de la discusión entre el entrevistado y el entrevistador. Y este fue el resultado de la elección en este municipio de Aguascalientes. Y como ustedes ven, pues, terminó ganando la elección ganado el juicio de nulidad el Partido Acción Nacional. Por supuesto, hubo que, una vez dictada la sentencia, fueron retirados la constancia de mayoría que se había sido otorgada anteriormente al PRI y revocada la declaración de partido ganador al correspondiente PRI. Y pues esto causó muchísima molestia en el Estado, por supuesto, pero finalmente se había conseguido el objetivo, que era anular la elección. Aquí están algunas consideraciones que hicieron la Sala Regional Monterrey, que fue la encargada de esta tramitación, y también las expresiones hechas por el Partido Acción Nacional. Esto recuerden que les va a llegar a su correo mañana la transmisión de estos documentos, de esta presentación, para que la tengan ustedes y la puedan revisar con un poco más de detenimiento, si lo consideran así más adelante. ¿Están claros los extremos del juicio?
los resolutivos del juicio planteado fue primero la declaración de nulidad de la elección de diputados federales del municipio de Jesús María, Aguascalientes. La revocación de la elección de validez que se había emitido anteriormente se ordena al Consejo del INE que proceda en términos de la ley para llevar a cabo la convocatoria a la elección extraordinaria, cosa que se llevó a cabo, por supuesto, de esta manera. Aquí están los resultados de la votación inclusive, lo cual pues fue claramente contraria al PRI, quien quedó en segundo lugar en la votación. Y pues ese fue el resultado de este expediente, que creo que lo mandamos a hacer, háganse cuenta que lo hemos mandado a hacer para tener todos los elementos que hemos mencionado, probados, fotografiados, declarados, etcétera. Aquí sí que está hecho, esto pasó como si hubiera sido mandado a hacer por el Tribunal Electoral para determinar una causal de nulidad y para poder utilizar en un documento como este para efectos didácticos, con todos los interesados en la materia que pudieran ver estos cursos en forma posterior. De esta manera termina la presentación que se acabó de hacer, que hicimos ayer y hoy respecto de la nulidad de diputados y de diputados. Y también, por supuesto, de senadoras y senadores, que es lo que hemos visto entre ayer y el día de hoy. Quiero preguntar a ustedes si hay alguna duda o alguna cuestión que debamos volver a abordar. Miguel Ángel, por favor. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, compañeros? Muy buena noche. Hola, ¿qué tal? Gracias. Mi duda va en el siguiente sentido. Noté en la diapositiva de los puntos resolutivos de la sentencia Sí. y aquí lo interesante, esa sentencia tuvo dos efectos. En primer lugar, me queda muy claro, declarar la nulidad de la elección, dado a que se acreditaron los extremos de la acción. Y el segundo punto fue otorgar una vista al Consejo General del INE para gracias, para efectos de iniciar el procedimiento sancionador en contra del gobernador. Aquí este punto es interesante y sobre eso versa mi duda, claro, porque pues. son dos cosas, tiene dos efectos, y mi duda va, ¿puede declarar eso el tribunal, o bueno, en este caso la sala regional, de oficio, o tiene que ser a solicitud del partido político que está realizando la impugnación de esa elección? Digo, Mira, es que hubo una sentencia con esos dos efectos. Mira, lo que resulta aquí es que, muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Lo que resulta aquí es que al declarar nulidad, pues hay otras acciones que están en torno del caso que habrá que tomar en cuenta. Por ejemplo, la utilización indebida de los recursos del Estado durante el proceso de la jornada electoral, pues es un abuso que debe ser perseguido o castigado, ¿me explico? Pero esta es una materia estrictamente electoral. Entonces, la materia electoral no puede poner sanciones que sean distintas a la materia electoral. Entonces, lo que queda aquí volando, como son estas cuestiones de carácter delictivo, por ejemplo, por supuesto que el partido podrá y deberá seguir adelante con estas manifestaciones en la autoridad que corresponda para que se cumplan las sanciones que deban surgir a ese respecto. Pero acuérdate que esto no es materia electoral, por lo cual aquí se dice al INE, oye, tú date cuenta de lo que está pasando para que cuando venga mañana a pedirte a alguien algo respecto a este asunto,
tengas con qué informar, ¿me explico? Pero que va a llevar a cabo esta solicitud es el partido contrario si quisiera, si tuviera ese interés, o la ciudadanía en general, si tuviera interés en perseguir al gobernador. ¿Me explico? Porque la utilización de recursos públicos, de estos recursos como los camiones del Estado, etcétera, no es parte de la materia electoral. O sea, no es parte de la materia electoral que un gobernador haya utilizado camiones del Estado. Eso no está previsto en la materia electoral. Esto es una conducta indebida, por supuesto, que está seguramente regida en otras leyes. Tendrá que tener otras autoridades, no la electoral, como puede ser el Ministerio Público, etcétera. ¿Me explico? Pero ya no sería materia del conflicto electoral. Noel, por favor. Buenas noches. Yo. Tengo una duda. Dime. En el primer punto resolutivo es obvio que se declara la nulidad de la elección Sí. de mayoría relativa. ¿Esto puede afectar a la elección de representación proporcional? ¿O queda igual como está la de representación proporcional? No, en este caso, al llevar a cabo la nulidad de una elección, se anula todo lo que sucedió en la elección. Si aquí hay, como estás diciendo, una serie de nombramientos de DRP, por ejemplo, pues esos quedan sin efectos, pero igual lo de mayoría relativa también. Todo lo que resulte de esta elección queda sin efectos. Okay. Gracias. Entonces no queda nada a favor y nada pendiente. Todo lo que derive de la elección se lo lleva. Se lo lleva el gallazo. Perdón. Gracias. Sí. ¿Qué pasó, Miguel? Nada. No, nada, maestro, nada. Perdón. Ok. Este es un caso que me parece a mí muy interesante, porque todo lo que dijimos ayer, de que no debe pasar, aquí sucedió. Está casi que listado el artículo 75 por cada una del abecedario que lo incluyen, está narrado en este caso. Entonces, ahí está aplicado por todos lados. Es un caso muy interesante y totalmente auténtico y real. Esto sucedió en nuestro país, ¿no? Entonces, ante estos excesos, ustedes se pueden dar cuenta de la frustración que debería haber sentido, además de la población, cualquier partido rival al PRI en este caso, de ver que era tal el descaro que estaba llevando a cabo todo esto con una maquinación totalmente ilegal, ilegítima, abusiva, usando los recursos públicos, el camión del Estado, toda esta manifestación de poder absoluto, pues aquí no sirvió de nada. Y ese es el efecto que tiene una nulidad. ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucede el día de hoy con esa elección? No les puedo decir, porque no tengo ni idea, porque yo no vivo en Aguascalientes, lamentablemente. Pero, pues, hubo bastante efecto, ¿no? El efecto que fue gravísimo. Digamos, toda la familia democrática del país, los que estamos en el tema de las elecciones, nos quedamos sorprendidos ante este caso, porque era una cuestión ridícula. Exactamente, era una elección ridícula. Y la nulidad fue, pues, muy bien aplicada. Por supuesto que el gobernador no estaba nada contento, ¿eh? Y pelearse con un gobernador así nada más no está tan fácil. Pero que así pasó, y así sucedió, y ganó el PAN la elección al ratito. Entonces, ese es un caso que, hay otros, pero este es el caso que yo quería explicar en esta ocasión, porque creo que es el mejor caso que yo he encontrado que justifique la materia que hemos visto, que siempre es muy, exactamente, se violan los principios de neutralidad y equidad en la contienda. Es un caso muy interesante y pues me da gusto haberlo podido presentar para ustedes.
y espero que haya sido, que haya tenido utilidad, que haya podido recoger lo que hemos estado diciendo desde ayer, de lo que no hay que hacer en una elección, porque esas cosas sí suceden, sí pasan, sí hay quien las impugna y gana. Acuérdense que la labor del abogado en materia electoral es muy interesante, porque el abogado que se dedica a defender cuestiones electorales tiene dos misiones, dependiendo de quién sea tu cliente, por supuesto. Por supuesto, lo primero que debo decirles es que el abogado que se dedica a esto debe tener un conocimiento muy amplio en la materia y del intríngulis que se refiere en estas cosas, ¿no? Siendo que es una materia de tan rápido movimiento y de tan serias resoluciones como es dejar a una persona lo que es dejar a un ganador de la elección con una nulidad absoluta, eso es un golpe gravísimo. Entonces, el abogado, lo que tiene que hacer, la misión del abogado, que asesora a un partido electoral o a un grupo de votantes, es procurar en todo caso que el partido que lo contrató tenga éxito. Es decir, procurar defender en todo momento, desde el primer día de la campaña electoral, cada acto que lleve a cabo su candidato y su partido, es decir, su cliente en este caso, tratar de llevarlo hasta el último día de la jornada electoral, siempre adelante, que no cometa errores, que no se cometan excesos, que no se cometan cosas que van en contra de la ley en ningún momento que pase esto. De esa manera, está blindando a su cliente. Pero además, a la vez, debe de observar en todo momento la conducta del partido contrario. En este caso sería el PRI, el caso que acabamos de ver. ¿Para qué lo tiene que estar viendo? Para que en cualquier momento pueda hacer un expediente y reunir todas las pruebas que necesita tener para una impugnación con el que acabamos de ver. Y cuando se impugna una cosa, deberá probarla. Aquí están las fotografías que yo mismo saqué. ¿Me explico? Pues tiene que ser tan efectivo y eficiente este movimiento que en todo momento estarán los candidatos siendo retratados todos los días, en todas las circunstancias posibles, para demostrar su actividad durante la campaña electoral, ya sea legítima o ilegítima, y poderla discutir en el momento procesal oportuno con los documentos necesarios para demostrar lo que realmente pasó. ¿Me explico? Entonces, esta labor del abogado que tiene un asunto como este en las manos es, créanme, es el asunto más divertido que puede tener un abogado. Se lo digo por experiencia. El asunto más divertido que se puede encargar es este. Y tiene unos resultados maravillosos al ver que se gana una sentencia con esos elementos. Estos elementos demuestran que el abogado que manejó este asunto estaba pendiente en la calle todos los días con su cámara fotográfica, sacando fotos de todo lo que sucedía. Que había un camión que no era debidamente utilizado por el gobierno de Estado, sino que estaba distraído en una campaña de sus diputados, etcétera. Todas estas situaciones de prueba tuvieron que ser captadas día con día sobre todo el proceso electoral. Esto nos puede servir, digo, para que se maneje ustedes, si alguno de ustedes son abogados y manejan en materia electoral, este es un excelente ejemplo de la práctica que debe tener un abogado para defender un caso. ¿Sí? Bueno, esto es lo que me toca a mí comentar con ustedes respecto de este tema. Y ya vimos el caso práctico que lo ilustra, creo yo, con claridad. Por si hubiera alguna duda, esos son, por favor, para tratar de resolverlo. Hoy en la mañana me encontré a mi compadre Darío Mora, y a quien le dije que tú, Miguel Ángel, y yo habíamos tenido una discusión ayer. Ya nos habíamos puesto de acuerdo porque a él que dejaba la bolita cálida para que discute con ustedes mañana. Entonces pregúntale mañana a ver qué te dice sobre esto.
¿Sale? Y Sí, maestro, por supuesto, gracias. todo fue muy amistoso y todo, como siempre, en absoluta cordialidad, como se lleva uno las cosas siempre con Darío Mora. Pero ya lo puse en antecedentes que discutimos este tema de tú y yo para ver qué te contesta él de tus preguntas de ayer. ¿Sí? Bueno, si no hay nada más que aclarar o que comentar sobre este tema, pues al haber ya revisado hasta la sentencia que se dictó al respecto, pues yo les doy las gracias y les agradezco mucho su atención y su participación durante estos 2 días. Espero verlos muy pronto en otra de estas actividades en la Escuela Judicial y atendiendo al diplomado que corresponda, porque yo de repente doy clases en diferentes diplomados, entonces me gustaría verlos nuevamente. Mientras tanto, quedo a sus órdenes para cualquier cuestión y mañana les mandaré el correo de la presentación. Sí, gracias por todo, gracias por su presencia, que estén bien, que estén rico, que les vaya muy bien. Adiós. Hasta Muchísimas luego, gracias. muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Adiós, muchas gracias a ustedes, que estén bien.